Carlos Colo es barbero y emprendedor ecuatoriano conocido por su estilo auténtico y su fuerte presencia en redes sociales. Desde Guayaquil ha construido una marca personal que combina técnica, creatividad y cercanía con su comunidad digital. En las capacitaciones yo les digo, y mi respuesta es que como barberos nosotros en nuestro rubro tenemos dos cosas. En principio una oportunidad y por otro lado una responsabilidad. Espera, ya sé lo que piensas. Otro podcast. Pero te prometo que este es diferente. Vimos una oportunidad que no estaba siendo tomada en cuenta y la tomamos. Nuestras historias son especiales y merecen ser contadas. Esta historia empieza contigo y queremos que tú seas parte del todo el trayecto. Suscríbete y sé parte de una conversación fuera del ordinario, porque aquí hacemos más. Carlos, qué gusto poder tenerte aquí con nosotros. Creo que tu pasión, sin duda alguna, es la barbería. Y quiero preguntarte, ¿de dónde nace esa pasión en ti? Hermano, pues gracias por invitarme, la verdad que mucho gusto y un saludo para quienes estén viendo esto. Esta es la mía. Un saludo para quienes estén viendo esto. Y, y pues hermano, mi pasión de la barbería no nace realmente como una pasión, sino nace como un hobby, como algo que simplemente me dio curiosidad. Yo por ahí del 2018 me encontraba viviendo en la ciudad de Ambato. Yo realmente nací en Ambato también. Fui criado todavía en Guayaquil, pero había ido unos años desde los 15 a los 18 a jugar fútbol en la ciudad de Ambato, en técnico universitario. Y a la par que lo hacía eso, estaba en el colegio, todavía tenía 17 por ahí, casi 18, y el barbero que me cortaba era una buena persona, hermano. Creo que eso me acabo de dar cuenta ahora, que era muy buena persona y me gustaba cortarme con él. Él era el diferente, o sea, como que el más pepa y el encargado, se notaba un liderazgo. Y él una vez como que me tiró la de que no te gustaría cortar, porque yo le pregunté si era difícil. Y me dijo como que tiene su complejidad, pero cualquiera puede aprender. Y ahí como que me motivó, empecé, le cortaba a mis compañeros de equipo, a mis panas de colegio los convencía, iba después de clases, alcanzaba a ir a entrenar. Y lo hacía por mero hobby, pero tampoco era mucho, no corté mucho, realmente por eso no me considero. Cuando me preguntan cuánto tiempo llevo cortando, yo aclaro como que desde la primera vez que cogí máquina, unos 6 años, pero desde que soy barbero, 3 años. Y porque en todo ese tiempo cortaba muy poco y no me dedicaba y realmente no lo veía como algo para largo. Y en ese momento, bueno, entiendo que vivías en Ambato, en aquel entonces estabas jugando fútbol Ujú. y esto empezó como un hobby. ¿En qué momento esto se convierte ya en algo mucho más que un hobby, en algo donde ya quizás se convirtió en tu carrera o en el lugar de trabajo donde estás actualmente? ¿Y a qué se debe ese cambio? ¿Se debió por necesidad o porque a la larga simplemente sentiste que encontraste algo en donde pertenecías? No, realmente es más simple. Te podría decir que terminé jugando, o sea, estaba jugando segunda categoría, ya por ahí pandemia, 2021, casi a finales del 2021, yo como que ya venía con estas de, como que quiero estudiar, mejor quiero estudiar y trabajar. Como que ya no me empecé a sentir tan cómodo entrenando, dedicándome al fútbol. No sé, fue un poco tranquila esa etapa. Y la transicioné y tomé la decisión porque decía, bueno, voy a avanzar con la edad y no quiero quedarme teniendo 25 años y jugando segunda categoría, que quizás lo hubiera podido pelear, pero también pedí ayuda a Dios y que me dé sabiduría y opté por dejarlo a un lado y dedicarme al estudio, que también sé que me iba bien, sabía que me iba a ir bien. Yo estudio Derecho, no lo hago de corrido, por eso estoy como por tercer, cuarto semestre y viendo materias también de otros anteriores, porque lo he hecho a la par de, o sea, a la par de que dejé de jugar, empecé a estudiar y empecé a cortar, o sea, a ser barbero. Fue de golpe, o sea, yo no tenía experiencia en barbería y fue como de no tener experiencia en barbería a de una tener experiencia en barbería, en una muy buena, de hecho. En realidad la primera fue la de un amigo en Ambato, pero trabajé un mes y medio, 2 meses exagerado.
y ninguno de los dos habíamos tenido experiencia fuera de, solo cortando en las casas, en nuestros departamentos. Mis primeros cortes eran con unas sábanas. Y de ahí, pues bueno, la persona que me cortaba el cabello aquí en Guayaquil, Robin Granda, fue la persona a la cual yo le pedí trabajo y él, sin, no sé, sin pensarlo, me lo dio. No tenía experiencia en barbería, la verdad. Si la persona que nos está viendo ahorita se pregunta, ¿por qué quedarme quizás a escuchar lo que dice alguien que trabaja en barberías? ¿Qué le podrías decir a esa persona? Y sobre todo, ¿qué podrías realzar sobre el valor que tiene tu profesión en nuestra vida diaria y también en lo que en Ecuador como tal? Muy buena pregunta, hermano. O sea, y creo que de una se me ocurrió más que la respuesta, mi punto de vista, porque no me puedo hacer dueño de la verdad tampoco, pero considero que, por ejemplo, en mi profesión, en mi rubro, y no solo lo hablo de la barbería, sino en el ámbito, por ejemplo, de la belleza, que es una profesión de servicio. Eh, yo les digo a las personas que se capacitan conmigo, cuando hablamos un poco también de cambiar un poquito el chip y ver un poquito más allá, que al principio suena un poquito absurdo, como que estos manes que se creen, pero no se trata de agrandarse y, como dicen así en otros países, frontear o cosas así, sino de creer y crecer y querer mejorar y crecer. Y para eso tienes que cambiarlo un poco lo que uno antes pensaba para, para poder introducir nuevas ideas, nuevos pensamientos, nuevas formas de pensar e ir poco a poco construyendo así cosas. Yo no me las doy de que me las sé todas, pero estoy tratando de hacerlo y de alguna forma eh, la gente comparte también lo que yo les comento. Por ejemplo, en lo que te decía, en las capacitaciones yo les digo, que mi respuesta es que como barberos nosotros en nuestro rubro tenemos dos cosas. Eh, en principio, una oportunidad y por otro lado una responsabilidad. Porque tenemos la oportunidad, nuestra profesión nos da la facilidad y la oportunidad de conectar con la gente muy rápido. O es mira, oportunidad, no es como que te da la certeza ni la Ujú. garantía, es la oportunidad, así lo veo yo. Y es oportunidad porque tú tienes la opción de ver qué haces con aquello, cómo lo administras. Si llegas y qué tipo de servicio das, por ejemplo, cómo cortas, cómo hablas, cómo te vistes, cómo charlas, cómo te presentas. Lo puedes hacer bien, puedes conectar con la persona, hacerte amigo, no necesariamente hacerte amigo, pero simplemente hacer pasar un momento ameno. Pero al tener esa facilidad de un contacto directo, considero que tenemos también por el otro lado la responsabilidad de proyectar algo bueno, porque ya que tenemos esa facilidad y ese acceso a muchas personas y hacemos bien nuestro trabajo, yo considero que cada vez vamos a tener acceso a más personas que seguramente hayan conseguido cosas o tengan formas de pensar distintas a uno y que eso lo van a nutrir, veo yo, y que uno también tiene algo para compartir, o al menos yo lo veo así desde mi punto de vista, porque soy alguien que considera que se ha nutrido, ha- no sé, se ha cuestionado un poco, ha leído, entonces tiene algo bueno para compartir aparte de lo que yo hago como barbero. Y pues también he estudiado lo que hago como barbero, obviamente. Lo he invertido, por eso también cobro. Pero más allá del dinero me gusta realmente hacerlo porque me gusta charlar y cortar cabello, eso te podría decir. En eso resumiría todo. Me gusta charlar con la gente, hacer amigos, observar. He aprendido con muchísima gente, créeme que tanto con clientes como con amigos, que generalmente mis clientes se vuelven mis amigos, tu caso, por ejemplo. Y, y es chévere conversar y cortar cabello. Estoy hecho. Cuéntame un poco sobre cómo es el mundo de la barbería en Guayaquil y en Ecuador. Quiero saber, quizás no necesariamente de forma específica, pero al menos de manera general, ¿de qué va todo esto? De cómo se mueve, cuáles son las sensaciones de manera interna, qué hay en ese mundo, en ese negocio. ¿Qué hay? Pues hay de todo. De todo hay en la viña del Señor. Te podría decir que en el poco tiempo que llevo conociendo la profesión, porque te digo que me considero barbero desde hace poco más de 3 años, desde que empecé con mi colega y
primer mentor Robin Granda, que lo conoces también, está en la Ioni. Saludos, hermano y familia. Creo que me pude dar cuenta de cómo funcionaba. Y lo menciono, realmente él sabe que lo menciono, porque precisamente el tener la oportunidad de haber trabajado con él en principio me permitió ver esa perspectiva desde el inicio. Entonces, yo considero que también es influenciado por sus circunstancias o su realidad también tiene que ver mucho con sus circunstancias y su círculo. Y pues yo tuve la bendición de poder entrar ahí, de que él me haya dado la oportunidad de trabajar. Y como él era un referente en aquel momento y hasta ahora nacional de lo que implica nuestra profesión, más allá de cortar, el dueño de su salón, daba seminarios por todo el país, ya había salido del país, embajador de marcas, reconocido internacionalmente. Entonces, en todas esas cosas engloba esta profesión, por eso te digo. Y al yo tener la bendición y la oportunidad de haber estado ahí, pues vi eso y creo que más que lo aprendí, lo entendí. O sea, como que lo entendí y de ahí lo conecté con las ideas que yo tenía y que creo que tengo y las voy desarrollando. Y así, hermano, me gusta esto. Implica cortar cabello en la barbería. Hoy por hoy también las personas que se capacitan y se forman e invierten en su profesión y lo ven ya como una carrera y a cada uno como marca personal, eh, pues ya se meten en lo que es el ámbito educativo, como lo llevo haciendo ya desde el año pasado, gracias a Dios. La primera vez fue en la academia en la que trabajo, Mastercard Academy, que saludos a Mastercard, a toda la people. Y, y también en seminarios fuera del país, organizados por personas independientes, otros barberos, dueños de barberías en otras ciudades, colegas, amigos, a la final te puedo decir, siéndote sincero, con la mayoría los conozco y me llevo y nos llevamos súper que bien. Y me gusta que hoy por hoy eso, todo lo que te digo que engloba la barbería, se está empezando a unificar. También engloba otras cosas, no solamente a barberos, sino a personas que llegan a invertir. Tengo amigos, Eric, de Level 3, de la marca Level 3, los barberos van a saber de qué hablo. Él no corta cabello, sin embargo es una persona que se está dando a conocer mucho porque llega con la importadora, perdón, con la distribuidora Jacqueline, eh, a vender todos los productos y los barberos lo conocen, organizan eventos, batallas de barbería. O sea, es un mundo que no tiene techo. Entonces, mira, barberos, no barberos, De hay de todo. empresarios. Ajá, exacto. ¿Sabes que yo tengo una sensación, no sé hace qué tiempo, pero yo diría quizás unos 6 8 años, a mí me da la sensación de que a medida que fui creciendo, pasando del colegio a la universidad, este tema de la barbería se empezó a hacer un boom, en Guayaquil al menos. Sí, sí. De la nada empezaron como que a distribuirse diferentes barberías y ya no era solamente vamos Cortarnos a el cortar pelo. cabello por cortar o vamos a cualquier lugar que, digamos, se ponga salón de belleza en general, sino X, era ajá. tratar de especializar esto, o sea, tratar de primero convertirlo en algo, en un negocio, sí, Ujú. que se fue expandiendo, pero también poderlo convertir en un lugar donde, no sé, las personas puedan sentirse más cómodas, donde puedas también poder tener un espacio para ti, y esto creo que es una realidad. Muchas veces a los hombres, por diferentes cuestiones de sociedad, se nos impide quizás tener ciertos espacios de tranquilidad, espacios seguros, pero para muchos quizás ese momento donde se pudiera cortar el cabello, poder conversar con un amigo, muchas veces te puedes estar tomando una cerveza o tomar un juguito, un agua, Ujú. se vuelve algo que te gusta, se vuelve una pequeña zona de confort dentro de todas las actividades diarias. Em, ¿Tienes esa sensación también de que la barbería y todo lo que tenga que ver con el negocio ha sido creciendo últimamente en los últimos años? Y sobre todo, ¿qué crees que sea la razón detrás de ese crecimiento? Tal cual, tal como lo dijiste, yo me acuerdo de lo primero que mencionas. Me acuerdo clarito de la época en la que, pum, ese boom me acuerdo. Porque más o menos en ese boom, poco después, yo empecé a cortar, no a ser barbero. Eso es lo que yo diferencio cuando te decía lo que me pregunto. Ese boom fue, considero yo,
la migración venezolana, a mi parecer. Porque yo lo vi en Ambato. Yo me acuerdo, o sea, y desde Guayaquil ya se empezaba a ver eso. Yo me cortaba en ese tiempo en Alborada y empezaba a ver colombianos, uno que otro venezolano, pero cuando me fui a Ambato, pasó lo que pasó, que reventó la crisis en Venezuela y hubo mucha migración hacia acá de venezolanos y muchos llegaron boom barberías. Y fue el boom de las barberías de los venezolanos. Y si no eran las barberías de los venezolanos, eran los venezolanos que trabajaban en las barberías y cortaban bien, porque ellos ya estaban más avanzados en el tema artístico de barbería, ya no estaban solo englobados o encerrados en la burbuja dentro de las barberías o de los salones, o más rústico o puro fade, sino que ya empezaban con unos peinados medios locos que se pusieron de moda en ese tiempo, que hasta yo me los hice. ¿Sí te acuerdas? Pues así, súper levantado, el Johnny Bravo y bien peladito, el Samurai. Y todo eso lo trajeron ellos, las líneas, y cortaban la verdad súper bien. No te digo, el que me enseñó en principio, que me dio 3 clasecitas, a Ernesto Burguillo, Purru, que está en Venezuela, si me ve. Él era venezolano, y todos los que trabajaban en esa barbería eran venezolanos. Yo me iba a cortar y me gustaba el ambiente, hermano. O sea, traían como que una aura como que chévere ya, como de buena vibra. Y quizás eso fue lo que me llamó la atención, porque la verdad no es que me llamó la atención cortar pelo. Ya luego yo descubrí que me encantaba y me gustaba cortar. Y ese fue el boom. Y de ahí lo que lo ha hecho crecer, te digo, después del auge del tema de los venezolanos, ya empezaron igual a seguir habiendo barberos ecuatorianos contagiándose de ese boom. Y pues más adelante la lectura que yo te podría dar, que ya es cuando yo me vengo a sumar más o menos al mundo de la barbería, más o menos teniendo una perspectiva, porque yo no era barbero, pero yo seguía una que otra página, entonces yo más o menos sabía lo que pasaba, pero yo era uno más del montón. Y ahora te podría decir que la influencia europea primero en Latinoamérica, que la trae, te diría, Argentina, o la barbería argentina, brasileña quizá, uruguaya, o sea, empiezan a capacitarse mucho más y nutren el resto de países, perdón. Nutren el resto de países, como Colombia, que es una potencia igual en barbería, Argentina, te digo, Brasil, Venezuela, y todo eso también nutre al Ecuador. Y ahí es que te digo que empiezan a salir también exponentes de acá, de a poco. Pero en Ecuador hay mucho trabajo por hacer, yo recalco eso, hay mucho por hacer, pero también hay mucho talento, hay mucho para hacer también. ¿Tú crees que la barbería sea una forma de arte, una forma de expresarse? Tal cual, tal cual. Es un arte porque creamos. De algo que no existía, hacemos que exista de otra manera. Cambiamos la forma. Eso lo podría ver. Cambiamos la forma de algo. Tenía el cabello de una forma primero y después de cortarlo se va a ver de otra manera y por ende va a causar otra emoción. El arte básicamente, al ser abstracta, es arte al simplemente poder causar emoción en alguien. Y un corte de cabello, pues provoca, si es uno bueno, una emoción positiva de autoestima en aumento quizá, de agrado, de seguridad, no sé, un poquito más de amplitud. Y si es un mal corte, pues de igual manera va a generarte inseguridad quizá, no te vas a sentir bien, no vas a querer salir. Y provoca esa emoción en ti, así que consideraría que sí es un arte la barbería y también porque tienen que verlo para saber que no es fácil. Y tiene aparte de su arte, tiene su ciencia, también sus fundamentos, su teoría. No es algo meramente empírico, ni de talento artístico, como a veces se suele romantizar. ¿Qué tan difícil es ser barbero en Guayaquil? Cuéntame un poco de esas vivencias que podrías tener tú o pueden tener tus compañeros en el día a día. Qué tan difícil ser barbero en Guayaquil. Sí, es difícil, pero no tanto si te disciplinas, o sea, y te enfocas por lo menos un momento, en principio, un tiempo. Porque si en esto ya se sabe, o sea, si fuera complicado, fuera que no se supiera qué se tiene que hacer para crecer. Y básicamente, desde donde uno está, puede ir mejorando y ya se sabe qué tiene que hacer. Tratar de capacitarse, hacer mejores trabajos, obviamente, tratar de mostrarlos.
tratar de agarrar visibilidad de pronto por redes sociales, de buscar trabajo o una oportunidad en algún buen lugar, pero todo eso obviamente no me voy a saltar la parte que conlleva la individualidad de cada caso, que para cada persona, como en cualquier rama, el punto de inicio o el punto de partida es diferente y las oportunidades son distintas, así que te podría hablar desde mi punto de vista en principio, desde mi caso, que, que tuve la oportunidad de ser barbero un poco más, un poco más fácil, se podría decir, sin complicaciones de que, bueno, para empezar no tengo hijos, o sea, no estoy casado, no tengo hijos, eh, vivía con mis papás, vivo con mis papás, luego me cambié, pero volví a vivir. Vivo con mis papás, tengo techo, tengo comida y su apoyo básicamente me ayudó a poder yo sostenerme y hasta que le fuera cogiendo el golpe porque me desarrollé bastante rápido. Pero fue precisamente por esa oportunidad de tener esa solvencia de mis papás, que no es que nos sobre ni tengamos grandezas, pero por lo menos nunca faltó nada. Nunca ha faltado nada a mis papás, también trabajadores, y eso he aprendido. Pero yo conozco a muchísimos barberos y los conozco de conocer de tener una conversación con él y saber quiénes son y no simplemente su nombre. Y sé que cada caso es distinto. Tengo amigos que han venido de otras provincias cortando allá, muy chicos, y a buscar oportunidades acá, desde Esmeraldas, desde Montalvo, desde Quito, desde Machala, gente que viene desde otros países, igual que va para Quito también, gente que se mueve buscando una oportunidad, que se capacite, trata de invertir y ve la barbería como una salida, ya que también veo la barbería como una manera y lo sigo viendo como una oportunidad para que existan más opciones para quienes capaz no las tenían, porque sí es una buena salida si uno puede llegar a aprender y a capacitarse, a educarse y aprender a relacionarse con la gente. Hay algo que me da curiosidad. Vivimos en un país donde la informalidad laboral es muy alta. Em, Quiero preguntarte qué tan grave es esa situación en el mundo de la barbería y si es grave, ¿qué crees que se podría hacer para poder dinamizar un poco el sector y sobre todo tratar de llevar esa informalidad a algo más formal? Claro, o sea, ahí te podría hablar un poco también desde el tema legal, pues, porque, porque conozco un poquito, pero claro, abarca el hecho de que los barberos, los dueños de barbería sacan la licencia artesanal y cuentan con beneficios tributarios, obviamente. Pero no hay tampoco la exigencia, la presión de ningún tipo de organismo, de que, por ejemplo, se los asegure a los trabajadores, a los colaboradores, o se los haga un contrato, como en otras empresas, porque eh, ya pues tienen la licencia artesanal y se ha omitido quizá velar por esa parte. Pero así se maneja en general. O quizá yo no conozca una barbería que llegue y te contraten por un año y te digan, bueno, te vamos a pagar tal seguro o estos son los beneficios de trabajar acá. Normalmente se contrata directamente con el dueño, se pacta, mira, este va a ser tu porcentaje, aquí trabajamos así, toma el uniforme y dale. Y llega cada fin de semana y se hacen las cuentas de cuántos cortes, tu porcentaje y pum, eres trabajador de la barbería y lógicamente no hay beneficios tampoco de las bonificaciones extra, por ejemplo, de un 13º sueldo, un 11º, Décimo tercero, décimo décimo cuarto, tercer, todos los demás. obvio. Carlos, aquí tenemos una tradición para finalizar nuestros programas y me gustaría hacerte dos preguntas. La primera, ¿qué pregunta te gustaría dejarle a la audiencia sobre todo lo que hemos conversado el día de hoy? Sí, quizá preguntarles por ahí si se han dado cuenta de lo que realmente conlleva a las personas que obviamente no son barberos, por un lado, lo que realmente conlleva el hecho de que alguien te corte el cabello bien y realmente que tú te sientas cómodo, a gusto, con todo. Desde que te guste cómo corta, el servicio que dan en una barbería de pronto, eh,
el nivel de capacidad que tiene la persona que te está atendiendo. Y no simplemente saber que te vas a cortar el cabello porque te creció. Realmente soy de las personas que considera que, que cortarse el cabello es un lujo. Y corto por gusto propio para personas que les gusta cortarse el cabello. Y eso, que si se han preguntado todo lo que conlleva ser barbero o estilista, lo hablo desde el campo abierto porque es una rama, la barbería, de algo más amplio que es todo el estilismo. Y si dependiera de ti, y solamente de ti, ¿qué cambio te gustaría ver en tu profesión, en tu comunidad o en la sociedad en general? Por un lado, no voy a decir que nos valoren porque no voy a caer en ese speech de víctima, de que la gente no nos valore, no nos quiere pagar lo que es y aquí cobramos lo que nos da la gana. No, hermano. La verdad, yo amo lo que hago y trato de hacerlo con humildad y para glorificar a Dios. Así que decirte que las personas puedan observar un poquito más lo que nosotros hacemos, entenderlo, para que a veces puedan también comprender el porqué unos costos y otros. Y por otro lado, en el ámbito educativo en el cual yo me he podido sumergir un poco más en los últimos meses, que se sistematice mucho más y que se forme un organismo que respalde, porque conozco las mejores academias de barbería del Ecuador, de hecho yo trabajo en una de ellas, y están conformadas y estamos en buen camino, pero creo que hace falta consolidarlo un poco más, y no con el objetivo de reducir o acortar el espacio y decir, bueno, aquí vemos quién entra, quién no, sino para que se estandarice, mejor dicho, lo que nosotros hacemos y eso a la larga pueda traer beneficios legales, lo mismo que hablábamos contigo, y por ende pueda crecer y se profesionalice, porque si hablamos de que esto ya no es solo un oficio simple, sino que como se estudia, se invierte, se capacita, se sirve y hay un trabajo y una inversión fuerte detrás muchas veces, sea profesional. Y para que sea profesional, la gente que lo haga tiene que serlo. Y para hacerlo tiene que prepararse en lugares que estén preparados para poder preparar a quienes vayan a hacerlo. Entonces, eso. Carlos, muchísimas gracias por habernos acompañado el día de hoy. Creo que Muchas es muy gracias a ti. importante que la gente al menos tenga la curiosidad por conocer más sobre un negocio que existe, que ha ido creciendo en los últimos años y sobre todo de alguna u otra forma impacta en nuestra vida, porque la mayor parte de personas termina yendo a cortarse el cabello seguido y es toda una profesión, es todo un negocio y como tú lo mencionas, es todo un arte detrás que vale la pena al menos escucharlo y saber qué hay detrás de de todos esos escenarios, esas bambalinas. Así que te agradezco mucho por la oportunidad y por estar aquí con nosotros. Hermanito, el gusto es mío. Déjame darte la mano. Nos vemos. Chao.